fue el pintor que llenó los muros de México con historia, color y revolución. Diego Rivera no solo creó murales, creó una manera de entender la identidad nacional. Su arte hablaba del pueblo, de la lucha y de la esperanza, y lo convirtió en uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Pero detrás del muralista genial, del hombre que retrató la grandeza y la miseria del país, había una vida personal llena de excesos, pasiones y contradicciones. Rivera fue un revolucionario en el arte, pero también un hombre polémico, envuelto en escándalos amorosos, traiciones políticas y conflictos con algunos de los personajes más poderosos de su tiempo. Su relación con Frida Kahlo, marcada por el amor y la tormenta, fue una de las historias más intensas del arte moderno. Su militancia comunista lo enfrentó con gobiernos y millonarios, incluso con los mismos que le encargaban sus obras. Y su ambición, tan grande como sus murales, lo llevó a chocar con las fronteras de la moral y la ideología. La paradoja de Diego Rivera es clara. El artista que pintó al pueblo también disfrutó del poder. El comunista que denunciaba la opulencia vivió rodeado de ella. El hombre que predicaba la lealtad traicionó más de una vez a los suyos y a sí mismo. Esta es la historia del muralista que convirtió la pared en una revolución, pero que detrás del pincel escondía secretos, pasiones y sombras que lo convirtieron en una figura tan humana como inmortal. Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez, conocido simplemente como Diego Rivera, nació el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato, México, en el seno de una familia de clase media ilustrada. Desde niño mostró una inclinación natural hacia el dibujo y el color. A los 10 años, ingresó a la Academia de San Carlos, donde comenzó a formar la base académica que más tarde rompería con su propio estilo monumental. En 1907, con una beca del gobierno mexicano, viajó a Europa para perfeccionar su arte. En París, vivió en el corazón del movimiento vanguardista, junto a figuras como Pablo Picasso, Amedeo Modigliani y Henri Matisse. Allí absorbió el cubismo, el impresionismo y el postimpresionismo, pero también comenzó a desarrollar su propio lenguaje visual. Mientras sus contemporáneos europeos exploraban lo abstracto, Diego soñaba con un arte profundamente mexicano, comprometido con la historia y el pueblo. El contexto histórico de México marcaría su destino. La Revolución Mexicana, 1910 a 1920, había transformado el país, generando un nuevo impulso cultural y político. En la década de 1920, el gobierno postrevolucionario buscaba construir una identidad nacional basada en los valores del pueblo, los campesinos y los obreros. Fue entonces cuando Rivera regresó a México y se convirtió en el rostro más visible del muralismo mexicano, junto a José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Sus murales, pintados en escuelas, palacios y edificios públicos, narraban la historia del país desde la época prehispánica hasta la lucha revolucionaria. Obras como las del Palacio Nacional, la Secretaría de Educación Pública y el Palacio de Bellas Artes transformaron el arte mexicano para siempre. Rivera convirtió el muro en un manifiesto político y social. Sin embargo, su vida personal era tan intensa como su obra. De complexión robusta, mirada desafiante y carácter explosivo, Diego Rivera era conocido por su magnetismo y su voracidad emocional. Se casó 4 veces, pero su relación más famosa fue con la pintora Frida Kahlo, con quien vivió una historia de amor y tormenta que trascendió el tiempo. Ella lo llamó "mi niño sapo", y él la consideraba su espejo más feroz. Se amaron, se traicionaron e inspiraron mutuamente en una relación tan destructiva como apasionada. En el terreno político, Rivera era un revolucionario complejo. Militante comunista, defendió con fervor las causas del pueblo, pero también trabajó para millonarios y políticos poderosos, incluidos los Rockefeller y los Ford, a quienes criticaba abiertamente. Esa contradicción entre sus ideales y sus acciones fue una constante en su vida. Su mural, El hombre en el cruce de caminos, encargado para el Rockefeller Center en Nueva York, fue destruido en 1934 porque incluyó un retrato de Lenin. Ese episodio marcó uno de los enfrentamientos más icónicos entre el arte y el poder. A lo largo de su carrera,
Diego Rivera fue celebrado y odiado, venerado y censurado. Era un genio que hablaba con la misma fuerza con la que pintaba, un hombre capaz de desafiar gobiernos, amantes y amigos con igual intensidad. Su figura encarnaba la dualidad mexicana, el amor al pueblo y la fascinación por el poder, la revolución y la vanidad, la creación y la autodestrucción. Hasta ese punto, Diego Rivera ya era mucho más que un pintor. Era una fuerza de la naturaleza. Pero detrás del artista monumental, se escondía un hombre con una vida personal turbulenta, llena de secretos, pasiones y contradicciones que marcarían tanto su arte como su legenda. El ascenso de Diego Rivera fue tan monumental como los murales que pintó. En los años 20 y 30, su nombre se convirtió en sinónimo de arte mexicano. Ningún otro artista había logrado capturar con tanta fuerza la identidad del pueblo. Campesinos, obreros, mujeres indígenas y revolucionarios cobraban vida en sus muros con una dignidad nunca antes vista. Rivera pintaba con el alma de México, y eso lo convirtió en héroe cultural y político. Su estilo, grande, épico, profundamente simbólico, lo separó de la pintura europea que había conocido en París. Mientras otros artistas buscaban lo abstracto, Diego se enfocó en lo concreto. La historia de su país, la lucha social, el orgullo mestizo. En sus murales, la tierra, el trabajo y la figura humana eran protagonistas absolutos. En 1922 se unió al Partido Comunista Mexicano, convencido de que el arte debía estar al servicio del pueblo. Pero su carácter rebelde pronto lo llevó a tener conflictos incluso con sus propios camaradas. Diego creía en la revolución, pero también en la libertad individual del artista. Su compromiso político nunca fue ciego. Defendía la justicia, pero detestaba los dogmas. La cúspide de su fama llegó con el matrimonio con Frida Kahlo en 1929. Juntos formaban la pareja más fascinante del arte latinoamericano, él, el muralista colosal, ella, la pintora íntima y visceral. Su relación fue un huracán de amor, infidelidades, peleas y reconciliaciones. Diego fue infiel innumerables veces, incluida la infidelidad más dolorosa, con la hermana de Frida, Cristina. Pero Frida también tuvo sus aventuras, incluso con figuras como León Trotsky. Su matrimonio fue un campo de batalla donde el dolor se transformó en arte. A nivel internacional, Diego alcanzó un reconocimiento que pocos artistas mexicanos habían logrado. En 1931, el Museo de Arte Moderno de Nueva York le dedicó una exposición individual. Su mural, El hombre en el cruce de caminos, encargado para el Rockefeller Center, lo enfrentó con el poder capitalista. Incluyó el rostro de Lenin, símbolo del comunismo, y la obra fue destruida antes de su inauguración. Para Rivera, fue un acto de censura y traición. Para el mundo, fue una declaración de principios. Sin embargo, detrás de la gloria artística, su vida personal comenzaba a fracturarse. Su carácter dominante y su ego lo enfrentaron con colegas y políticos. Muchos lo veían como un genio, otros como un ególatra que se creía por encima del bien y del mal. La caída emocional vino con la salud de Frida. Los años 40 fueron testigos del deterioro físico de la pintora y Diego, aunque siempre la acompañó, siguió siendo infiel. Ella transformó su dolor en cuadros desgarradores y él en murales monumentales que reflejaban tanto la grandeza como la contradicción de su espíritu. A pesar de las tensiones, su relación con Frida se mantuvo hasta el final. Ella murió en 1954 y Diego escribió: «He perdido lo más precioso de mi vida». Apenas 3 años después, en 1957, él también murió, dejando inconcluso su último mural. El viaje de Diego Rivera es el de un hombre que lo tuvo todo: fama, talento, amor y poder, pero también la historia de un artista que vivió entre el compromiso político y la ambición personal, entre la revolución y la comodidad del privilegio. En su vida, como en sus murales, convivieron la gloria y la caída, el héroe y el hombre imperfecto. Detrás del genio que pintó los muros del poder y del pueblo, Diego Rivera escondía un mundo de contradicciones. Fue admirado como revolucionario, pero también criticado por su ego desmedido. Se proclamó comunista, pero aceptó comisiones de los mismos millonarios que decía despreciar.
Exaltó la fidelidad a la causa social, pero fue infiel a casi todas las personas que amó. La primera gran sombra en su vida fue su relación con el poder y el dinero. Aunque militaba en el comunismo y se declaraba enemigo del capitalismo, Diego disfrutaba de los lujos que su fama le proporcionaba. Comía en los mejores restaurantes, vivía en casas diseñadas por arquitectos de renombre y viajaba por el mundo. Su obra más polémica, El hombre en el cruce de caminos, fue encargada por los Rockefeller, una de las familias más ricas del planeta. Cuando incluyó en el mural el rostro de Lenin, fue censurado, pero la contradicción ya estaba expuesta. El artista que denunciaba a los ricos vivía de su dinero. Otra verdad incómoda fue su vida sentimental turbulenta. Diego fue un hombre de pasiones intensas y apetitos inagotables. Se casó 4 veces y tuvo numerosos romances. Su matrimonio con Frida Kahlo fue el más icónico, pero también el más tormentoso. Las infidelidades de Diego, incluida la que mantuvo con la hermana de Frida, dejaron cicatrices imborrables. Ella canalizó el dolor a través de su pintura, convirtiendo su sufrimiento en arte inmortal. A pesar de todo, Frida y Diego nunca pudieron separarse por completo. Su amor era un campo de batalla, donde el dolor, la admiración y la dependencia se mezclaban de manera inextricable. El tercer gran conflicto fue su posición política ambigua. Aunque se presentaba como marxista, Diego fue expulsado del Partido Comunista Mexicano por su apoyo a Trotsky y sus alianzas con empresarios. Su casa en Coyoacán, que compartía con Frida, se convirtió en refugio para León Trotsky, perseguido por Stalin. Cuando Trotsky fue asesinado en 1940, Diego fue señalado como cómplice indirecto del conflicto ideológico que rodeaba el exilio del líder ruso. Su figura pasó a ser tan amada por la izquierda como cuestionada por ella. El clímax emocional de su historia llegó en sus últimos años. En 1954, la muerte de Frida Kahlo lo sumió en una profunda depresión. Aunque siguió pintando, su energía y su espíritu combativo comenzaron a desvanecerse. En su diario escribió: «Demasiado tarde comprendí que ella era mi razón de ser». La pérdida de Frida fue el golpe definitivo al hombre detrás del muralista. Su salud también empezó a deteriorarse. En 1955 fue diagnosticado con cáncer, y aunque viajó a la Unión Soviética buscando tratamiento, regresó más débil y melancólico. En sus últimos meses, reflexionaba sobre sus errores y sobre la imagen que había construido. Algunos allegados cuentan que se arrepentía de haber herido a tantas personas, pero también de haber permitido que la política y la fama lo alejaran de su propósito inicial: pintar para el pueblo. El 24 de noviembre de 1957, Diego Rivera murió en su estudio de San Ángel, rodeado de sus murales inacabados. Tenía 70 años. Su muerte cerró una de las vidas más intensas del arte moderno, pero también dejó abiertas muchas preguntas. ¿Fue realmente un revolucionario comprometido o un artista seducido por el poder? ¿Un genio honesto o un hombre que pintaba ideales que no siempre vivía? El clímax de su historia es precisamente esa paradoja. El muralista que quiso representar al pueblo, pero que terminó atrapado entre sus propios excesos y contradicciones. Su vida fue tan monumental como sus murales: hermosa, grandiosa, caótica y trágicamente humana. Desde la mirada de Fama MX, la historia de Diego Rivera es la de un hombre que quiso pintar el alma de México, pero terminó retratando también sus propias contradicciones. Fue un genio, un revolucionario, un amante, un provocador. En él convivían la pasión y la ambición, el idealismo y la vanidad. Su obra fue un espejo del país, llena de belleza, lucha y conflicto. Por un lado, Rivera encarnó lo mejor del arte mexicano. Supo transformar los muros en lienzos del pueblo, llevando el arte fuera de los museos y poniéndolo al alcance de todos. En una época en la que el arte era privilegio de las élites, él lo convirtió en arma política y herramienta educativa. Sus murales son más que pinturas, son capítulos visuales de la historia de México. Gracias a él, la identidad mexicana adquirió color, forma y orgullo. Pero por otro lado, su figura también revela las contradicciones del genio. Rivera fue un comunista que aceptó contratos de magnates, un defensor de la igualdad que vivió en la opulencia, un hombre de pueblo que disfrutaba del poder. Su vida privada fue un reflejo de esa dualidad. Amó intensamente, pero también destruyó con la misma fuerza. Su relación con Frida Kahlo es prueba de ello, una historia donde la admiración y el dolor
se mezclaron hasta volverse inseparables. El mayor mérito de Diego Rivera no fue ser perfecto, sino ser auténtico. Nunca escondió sus pasiones ni sus excesos. Fue un artista que vivió con intensidad cada idea, cada deseo, cada error. Sus contradicciones no lo disminuyen, lo humanizan. En esa humanidad reside su fuerza. En Fama MX, creemos que Diego Rivera representa el eterno dilema del artista comprometido. ¿Cómo mantener la pureza de los ideales en un mundo dominado por el poder y el dinero? Su vida nos recuerda que el arte puede cambiar al mundo, pero que también puede consumir al artista que lo crea. Rivera fue gigante, no solo por el tamaño de sus murales, sino por la magnitud de su impacto. Su legado sigue vivo en cada pared que cuenta una historia, en cada color que celebra a México, y en cada artista que se atreve a ser incómodo. Diego Rivera fue, en esencia, un hombre que quiso pintar la verdad, aunque la verdad, como él mismo, estuviera llena de sombras. El 24 de noviembre de 1957, los pinceles de Diego Rivera se detuvieron para siempre, pero los muros que pintó siguen respirando. En cada trazo de sus murales, México se reconoce, su historia, su dolor, su pueblo. Rivera no fue solo un artista, fue un narrador de la nación. Su obra es una sinfonía visual de revolución, fe, amor y contradicción. Su legado artístico es inmenso. Los murales del Palacio Nacional, de Bellas Artes y de la Secretaría de Educación Pública son más que obras maestras. Son monumentos culturales que pertenecen a todos los mexicanos. A través de ellos, Rivera inmortalizó la lucha social, la dignidad del trabajador y la identidad mestiza. Su arte no se mira, se vive. Pero la figura de Diego trasciende los muros. Fue un hombre que amó con la misma intensidad con la que pintó. Su relación con Frida Kahlo, tan caótica como luminosa, sigue inspirando películas, libros y exposiciones en todo el mundo. Juntos crearon no solo arte, sino una mitología moderna donde el amor y el dolor se funden en un mismo lienzo. El mito de Rivera, sin embargo, no es perfecto. Sus contradicciones, sus excesos y su carácter temperamental forman parte inseparable de su historia. Fue un hombre que habló de justicia, pero también disfrutó del poder. Un revolucionario que pintó para el pueblo, pero que nunca renunció al reconocimiento de los poderosos. Esa dualidad no lo debilita, lo convierte en un reflejo humano del propio México, donde la pasión y la contradicción siempre caminan de la mano. Hoy, a más de medio siglo de su muerte, Diego Rivera sigue vivo en los muros, en las aulas y en la memoria colectiva. Cada generación lo redescubre. Unos lo ven como héroe del arte social, otros como un genio contradictorio, pero todos coinciden en algo. Nadie que contemple un mural suyo vuelve a mirar el mundo igual. Porque hay historias que nunca se cierran del todo, y la de Diego Rivera es una de ellas. Mientras existan muros que cuenten la historia del pueblo, mientras haya color que dé voz a la lucha, el muralista revolucionario seguirá pintando, en silencio, desde la eternidad.